Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento tenemos un tema, un gran tema con tres aristas. Les hablamos de la Asamblea General de Naciones Unidas, la número 74. Muchas cosas han pasado allí. La primera de ellas la tenemos en este titular, es Venezuela. La verdad sobre el ilegal bloqueo de Estados Unidos. Denuncia sobre una amenaza de intervención militar y mentiras de Colombia para atacar a esta nación. Temas claves del discurso de la vicepresidenta de esta nación suramericana ante la Asamblea General del Organismo Hemisférico, un asunto que analizamos en minutos. Tenemos una segunda arista. Dos potencias coinciden en su valoración de la situación mundial. Rusia, China denuncian los intentos de desechar el derecho internacional por intereses particulares de una nación occidental. ¿En qué más coinciden sus discursos? ¿Cómo se traduce en acciones globales? Profundizamos en ello. Y tenemos una tercera arista. La revolución islámica de Irán es un tema transversal en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ante la comunidad internacional, su presidente denunció el terrorismo económico que aplica Estados Unidos contra su nación y contra cualquier otra que no sirva a sus intereses. Nos preguntamos, ¿es Irán acaso el próximo plan guerrerista de la Casa Blanca? Vamos a analizarlo en Noticia que así comienza. Bienvenido, bienvenidas. En Noticia Naciones Unidas, la primera arista Venezuela. Este viernes, en el discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, la vicepresidenta ejecutiva de esta nación, Delcy Rodríguez, en representación de Venezuela, afirmó que la extrema derecha de su país fracasó en un intento de imponer la violencia en el país bolivariano. La primera de ellas es que Venezuela está en paz, y de esto fueron testigos de primer nivel los 120 delegaciones que participaron recientemente en la cumbre de países no alineados en Venezuela. Ello muy a pesar de la guerra que poderosas transnacionales de la comunicación han desencadenado para estigmatizar a la Venezuela bolivariana. Muy a pesar también de los golpes de Estado intentados por sectores extremistas de la oposición venezolana, que ha incluso contemplado intentos de magnicidio contra el jefe de Estado y han intentado asesinar a todo el alto mando político, militar de Venezuela y de las autoridades del Estado venezolano. Además, la vicepresidenta de Venezuela alertó que Washington utiliza el dólar y el sistema financiero internacional para imponer su voluntad ante pueblos soberanos del mundo. Hay un nuevo tipo de terror o de terrorismo de Estado que se impone sobre los pueblos y ya no utiliza bombas, sino bancos y compañías de seguros que están al alcance de una tecla en la era digital. Se trata justamente de medidas impuestas por los Estados Unidos usando el predominio del dólar como moneda de reserva mundial. Es el Departamento del Tesoro, el Pentágono económico, que militariza las relaciones internacionales y castiga a millones de personas inocentes para aplicar doctrinas de cambio de régimen y robarse descaradamente los recursos de las naciones. Además, la vicepresidenta de Venezuela en este estrado mundial indicó que ante la ONU esas pruebas presentadas por el presidente de Colombia, Iván Duque, sobre la presencia de supuestos grupos irregulares en territorio venezolano son falsas, como ya fue confirmado por varios medios precisamente de Colombia. Hace 2 días, el presidente de Colombia irrumpió ante esta digna Asamblea General para mentir sobre Venezuela. Y trajo aquí un material que dice él era la prueba de que en Venezuela albergamos irregulares colombianos. Hemos llegado a tal nivel de irrespeto de venir a mentir a esta comunidad.
Un ligero examen, como ustedes bien saben, porque ha sido un escándalo mundial en todos los medios de comunicación, un ligero examen ha demostrado que esas fotos que trajo como de Venezuela el señor Iván Duque realmente corresponden a territorio colombiano. Tal como se ha conocido primero la víspera a través del medio del Colombiano y durante esta jornada por la revista Semana. Vamos a entrar para ello con el análisis de todos estos, digamos, ejes centrales del discurso de la representante de Venezuela ante Naciones Unidas. Nos acompaña para ello María Alejandra Díaz, abogada constitucionalista, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, analista internacional. María Alejandra, qué placer. Bienvenida, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Atentos a todo lo que ha sucedido en Naciones Unidas. Sí. Bueno, ¿cómo viste en términos generales primero el discurso de la vicepresidenta? No, Hay varios asuntos sobre los que luego quiero preguntarte en detalle. Sí, un discurso muy lúcido, un discurso además donde aprovechas ese espacio para denunciar la verdad de Venezuela, que generalmente es manipulada por los medios de comunicación transnacionales, la estigmatización y la satanización de la situación venezolana, la justificación a través de los medios de comunicación de una situación que es inexistente o en muchos casos exagerada. Entonces, es una tribuna importante, a pesar de que nosotros sabemos cómo funciona la ONU. Es decir, la ONU es un instrumento de dominación, es el poder suave de las transnacionales, después de 1948, porque en realidad es el gobierno de las transnacionales, la corporatocracia mundial. Y la ONU, bueno, lamentablemente es un reflejo de cómo el mundo está funcionando. Y en este momento están tratando de desmontar ese sistema internacional que ellos mismos le impusieron al mundo a través de, primero, haber ganado la guerra o haberse atribuido ganar la guerra, y por supuesto ese orden mundial hoy está en revisión por parte de ellos mismos porque les estorba. Entonces, es importante un discurso valiente, un discurso donde se denuncia la verdad de Venezuela, como te decía, y un discurso que además puso los puntos sobre las IES sobre algunos temas Un discurso importantes. muy aplaudido, aunque en la transmisión oficial de Naciones Unidas esa imagen no se vio. Se conoció después por las imágenes de las agencias. Claro. Pero es así lo que sucede en Naciones Unidas, hasta en eso. Fíjate que en el día de ayer ya se decía que a la vicepresidenta no la iban a dejar subir, que estaban boicoteando a petición de los Estados Unidos la posibilidad de que ella asumiera la vocería como representante del país, y estaban negociando los países que reconocieron al señor autoproclamado que su representante fuese quien asumiera. Eso es muy grave porque estábamos ante la presencia de un golpe de Estado internacional. Afortunadamente, esa especie que se corrió y que no sabemos aún si eso tiene algo de cierto, pero es decir, esas maniobras son normales. De hecho, no hubo mucho detalle, pero sí parte de la denuncia precisamente ayer del canciller Jorge Arias. Él decía, no quieren permitir la llegada de nuestra delegación este viernes. No entregaba ese nivel de detalle, pero claro, era parte de la preocupación. ¿Te imaginas que un escenario así se hubiese dado? Bueno, era específicamente la explosión de ese orden mundial que ellos impusieron después de 1948. Es el estado de excepción mundial, es la imposición de un nuevo orden mundial ya no basado en las relaciones internacionales y en el respeto por el derecho internacional, sino simple y llanamente por la fuerza de los hechos, en este caso, por la fuerza que puede Estados Unidos imponer porque controlan el sistema financiero mundial. Ya no controlan el sistema, digamos, militar, ni el económico comercial porque se lo disputan con China y Rusia, pero siguen dominando el sistema financiero y la moneda. Que siguen imponiéndole al mundo, que además todos sabemos que es ilegal. Claro. Hablando ahora en detalle de las líneas gruesas del discurso de la vicepresidenta, ella denunciaba el terrorismo económico. Ahora no se necesitan las balas porque ahora es precisamente esto que tú planteas, el uso del dólar sobre esta nación. Pero decía que no era solamente sobre Venezuela, son 32 naciones y más las que están sufriendo esto. Lo que pasa es que, fíjate, ese tipo de dominación funciona, digamos, como programas, y además funciona en base a planificación y a algoritmos.
Ellos aplican esa planificación y esos programas a diferentes países y van ajustando. Entonces, claro, ya no necesitan la guerra convencional para en el cuerpo a cuerpo derrotar al adversario, al enemigo, en una guerra, sino simple y llanamente ahora se inventaron o diseñaron nuevas formas de dominación. En este momento, esa globalización, que es la que diseña las guerras, porque entendamos que el sistema capitalista es un sistema de poder, en el marco de eso se inventa una guerra en este momento irrestricta, es decir, todo vale, cualquier cosa vale. Entonces, frente a eso, la guerra económica, la guerra financiera, el acoso, las medidas coercitivas unilaterales, en este caso incluso el boicot contra el petróleo venezolano, o sea, todo vale, pero no es Venezuela, son 32 naciones, ellos están tratando de redibujar el mundo para imponer un nuevo orden mundial donde incluso están pensando reducir la población para que el sistema capitalista continúe de manera, según ellos, óptima, es decir, seguir aprovechándose de los recursos, acumulando dinero para expoliar al resto de la población, ya incluso a través de la inteligencia artificial, desplazando al ser humano, porque el ser humano tiene necesidades, come, necesita agua, necesita vivienda, necesita cobijo, se enferma, mientras que la inteligencia artificial no. Es decir, es parte de un plan para tratar de imponer un nuevo orden mundial. Eso no es casual. O sea, Venezuela entra dentro de ese plan porque además en Venezuela se decide el futuro geopolítico del mundo por la cantidad de recursos decía decía la vicepresidenta, que antes fue canciller, recuerdo, que Venezuela por todo esto es un laboratorio. Claro. Así hay que verlo, es un laboratorio de todas estas estrategias de pugna mundial. Fíjate, una de las últimas investigaciones que nosotros estamos haciendo con respecto a las doctrinas que le han aplicado a Venezuela. Venezuela tiene aproximadamente más de 12 tipos de teorías que han tratado de aplicarle. Y una de las últimas es una teoría que se llama la teoría del salami, es decir, ir rebanando poco a poco, ir desmontando poco a poco, ir desgastando la institucionalidad para licuar al Estado-Nación desde dentro. Entonces tienes ataque por las fronteras, contrabando de extracción, ataque a la moneda, cerco económico, prohibición de movilidad de algunos funcionarios, te apropias indebidamente un robo a mano armada por parte de esas potencias de recursos del país para secarle los ingresos, pero además entonces internamente los medios de comunicación van demoliendo la cotidianidad del venezolano, atacas el poder adquisitivo, es decir, es una guerra total en todos los aspectos. Y eso, por supuesto, viene a contribuir a que lo que está denunciando la propia vicepresidenta. Incluso ya no es solamente Estados Unidos, eso hay que decirlo. Acuérdate que nosotros hablamos siempre de Estados Unidos porque es quien ha dado la cara y asumió. Es la cara visible del golpe. Lo asumió además abiertamente con las medidas coercitivas y unilaterales. Pero hay otro tipo de actores que no podemos dejar de lado. Está Inglaterra presionando por el lado de Guyana, está el sionismo presionando por el lado de Colombia, además aliado con los Estados Unidos. Es decir, es una especie de tenaza que tratan de aplicarle a Venezuela. Está la OTAN, recordemos que la OTAN está en todas las islas que son colonias de miembros de la OTAN. Entonces, una de las facetas de la OTAN es gestión de crisis. O sea, entendamos, Colombia miembro de la OTAN. O sea, ya la guerra tal cual como nosotros la veníamos conociendo es absolutamente distinta y por eso tenemos nosotros que estudiar cómo vamos a hacer para defendernos. Ya no es suficiente las estrategias o las tácticas convencionales que venían dentro de nuestros países aplicándose, sino que ahora tenemos que, sobre la marcha, aprender para denunciar lo que está denunciando, por ejemplo, la vicepresidenta, una campaña de infamia por parte del presidente de Colombia
en donde utilizó fotos trucadas y eso en este momento es un escándalo en Colombia. Bogotá está incendiada por los reclamos en este momento y lo digo en términos metafóricos. Hay una ebullición social por parte de los estudiantes en Bogotá en este momento solicitando respeto, solicitando su derecho además al estudio. Entonces no está fácil, estamos en un momento de crisis mundial y Venezuela es el centro geopolítico de esa estrategia. María Alejandra, y cuando nos dices todo esto, retomamos también otra idea fuerza del discurso de Delcy Rodríguez, y es, a Naciones Unidas debe jugar un papel protagónico. Decía ella en la parte final, debería. La defensa de su propia carta, de los principios de la Carta de Naciones Unidas, de la Carta Universal, y la defensa del mundo, de la paz mundial. Bueno, yo tengo serias dudas acerca de que vaya a jugar un papel. ¿Por qué? Porque, como te dije, es un entramado jurídico que fue diseñado por esas potencias hegemónicas que ganaron la guerra. Pero además recordemos quién paga la factura en Naciones Unidas. El 70% del presupuesto de Naciones Unidas lo pagan los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora bien, lo que sí y está dentro de Estados Unidos y decide está dentro de Estados Unidos sale. Y yo creo, a lo interno, hay fuerzas que están cansadas de que Estados Unidos, como el guapo del barrio, el gendarme necesario, pretenda acorralar al resto de los países. Lo que sí debe hacerse es que dentro de estos países que están siendo agredidos, que estamos siendo agredidos, diseñar estrategias de disuasión. Y yo te pongo un ejemplo. Si Naciones Unidas no da respuesta contundente a las agresiones, a los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo los Estados Unidos de Norteamérica, la propia Inglaterra y los otros países que están aliados para saquear las riquezas de Venezuela y de los demás países, simple y llanamente estos países deberíamos unirnos para entonces aplicar recíprocamente algunas medidas que permitan disuadir a ese gendarme, a ese leviatán en que ellos pretenden convertirse, ¿verdad?, en seguir atacando. ¿Por qué? Porque va a ser más el daño que vas a recibir que el beneficio. Es decir, es un poco la metáfora del puercoespín. Entonces, pensemos en formas novedosas de cómo vamos a actuar si Naciones Unidas no hace nada. Yo creo que más bien debemos empujar, sí, a ver qué se puede conseguir dentro de Naciones Unidas, pero alternativamente hay que pensar en unas asociaciones. Alertar de manera permanente en este estrado internacional, pero buscar mecanismos estratégicos. Vamos a continuar con el análisis, con más información. Vamos hasta Naciones Unidas con nuestro enviado especial, Jorge Gestoso. Jorge, muy buenas noches. ¿Es Venezuela, es Rusia, China, es Irán? Jorge, a ver si te veo por acá. Estás por aquí. Hola, Jorge, muy buenas noches. Son distintas naciones que dan cuenta de una denuncia que ha sido bastante clara. Cómo Estados Unidos de una u otra manera los afecta, pero también vemos que hay aliados muy fuertes de Estados Unidos. Así que vemos todo esto como un mundo en pugna a través de los distintos debates que ya prácticamente están llegando a su final. Queda mañana sábado con algunas intervenciones resultan para América Latina importantes, México y Cuba. Tatiana, realmente otro episodio más, es decir, otro año más del enfrentamiento así, choque de trenes entre el unilateralismo y el multilateralismo, el respeto o no a los derechos establecidos en Naciones Unidas, el respeto a lo que tiene que ver con la voluntad y la soberanía y los discursos completamente antagónicos. Tú recuerdas los primeros discursos que escuchamos, que fue el de Bolsonaro y de Trump, en donde realmente no podían ser más incendiarios, así para empezar, como si fuera una pelea de box, en los primeros 2 rounds, tirando todos los golpes, pero por abajo de la cintura además. De allí en donde lo que realmente se queda cada vez más en claro es que la mayoría de las naciones que están representadas aquí lo que buscan es exactamente lo contrario a lo que han pregonado en esos 2 primeros discursos, el unilateralismo representado por algunos países. Los países que incluso además forman un grupo y que quizás lo más importante, Tatiana,
es que manejan los medios hegemónicos del planeta, es decir, manejan el mensaje, manejan la palabra. Todavía no vemos dos corrientes de alguna forma de pesos y contrapesos en donde el ciudadano de cualquier país del mundo escuche con la misma frecuencia, con el mismo tiempo, con el mismo calibre, con el mismo nivel de personajes de uno y otro lado, las dos caras de cada moneda. Entonces todavía, hoy por hoy, hemos escuchado con más intensidad en muchas partes del mundo los discursos del unilateralismo, pintando entonces a quienes no están en la misma frecuencia como lo peor del planeta y lo más peligroso, y el multilateralismo de alguna forma defendiéndose y atacando, pero que termina en muchos de los casos en cajas de resonancia mucho menores. Y todavía ese yo creo que es el tema que todavía queda como asignatura pendiente de cómo poder llegar a que a nivel de las grandes masas de nuestro planeta la gente tenga mayor acceso a la información y mayor acceso permanente a lo que puede significar alternativas a formas de gobierno o formas económicas. Quizás lo más relevante que dijo entonces hoy la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue: estas prácticas de las sanciones es terrorismo económico. Aquí han muerto, por lo menos según el estudio de CIPER, por lo menos 40.000 venezolanos del 2015 al 2017 como consecuencia directa de estas sanciones. 350 sanciones por lo menos contra Venezuela. Esto está costando vidas y sin embargo en el control de la palabra, en el control del mensaje, en el control de la retórica, esa parte no se escucha. Lo único que se escucha es de una manera selectiva lo que justamente el unilateralismo le interesa propagar. Allí yo creo que tenemos una gran asignatura pendiente para el resto de las naciones y que quedó una vez más, Tatiana, demostrado hasta ahora en esta Asamblea General número 74. Y algo que me queda por preguntarte, porque no fue solamente denunciado por Venezuela, también por Rusia y otras naciones. El bloqueo de Estados Unidos con algunas delegaciones para que ingresaran, y obviamente se genera también de nuevo un choque porque Naciones Unidas se supone que es un territorio neutral, de allí que el canciller de Rusia, Lavrov, diga, bueno, vamos entonces a sacar a Naciones Unidas de Estados Unidos y nos la llevamos para Sochi. ¿Qué tanta repercusión ha tenido situaciones como estas? Repercusión sí ha tenido, y ha tenido, digamos, mucha aceptación la idea, es decir, como tú dices, esto es un territorio neutro, es como venir a una embajada y no debería ser necesario pedir permiso para llegar aquí, es decir, no puede tomarse un país que simplemente está funcionando como casi como una avenida del aeropuerto aquí, decir quién puede llegar o no quiere llegar. Y eso es lo que también muestra otra vez esa percepción de que el unilateralismo quiere controlar sin respetar derechos, sin respetar convenciones, a todo lo que no sea que esté en su frecuencia. Pero sí tuvo repercusiones y a muchos les encantaría estar en Sochi, Tatiana. Muchísimas gracias, Jorge, por todos esos detalles. Muy buenas noches y hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Decía Jorge, nos lo recordaba, 350 sanciones del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. ¿Qué queda por sancionar? 350 del 2015 al 2019. Bueno, ellos han amenazado con la posibilidad de un bloqueo naval muy peligroso. Además, la respuesta de Rusia ha sido que va a enviar barcos militares, defensa, barcos de guerra. Es decir, una provocación. El tema del bloqueo aéreo, que funciona, pero ya abiertamente. Y el tema de la posibilidad de que eliminen la plataforma de pago que ellos dominan. O sea, tienen algunas cartas aún para seguir presionando al país en esa estrategia de rebanar el salchichón, es decir, vamos a ir rebanando a Venezuela poco a poco para desgastar al gobierno, la institucionalidad, para desgastar a su pueblo, y que en el momento menos pensado sea mucho más fácil entrar, o sea mucho más fácil derrotar la determinación de un pueblo de ser libre. Es decir, eso puede estar pasando.
De hecho, hay parte también de la denuncia que hacía Delcy Rodríguez y es con toda claridad la estrategia sobre una intervención militar y recordaba además lo que sucedió con el TIAR. Claro, fíjate que la coartada de ellos es el TIAR, la justificación. Nosotros tenemos que entender que si algo tiene el sistema dominante, el sistema hegemónico mundial, es que tiene distintas armas para subyugar, esclavizar y para dominar a los pueblos. Uno de ellos tiene que ver con los tratados internacionales y los convenios comerciales, financieros, económicos, lógicos. En el caso de Venezuela, hay, por ejemplo, acuerdos secretos después de 1989 que se firmaron en el 90 y 92 para temas de seguro, reaseguro y financiamiento. Eso todavía está vigente. Es decir, son las maneras como a través de instrumentos o de una justicia transnacional pretenden imponerle a los países una dominación, una subyugación. Entonces ahí hay rezagos coloniales. Esa es una modalidad de intervención. Y ese es el gran peligro entonces del TIAR. Claro, porque a pesar de haber denunciado ese acuerdo, ellos ingresan a través de una supuesta, un gobierno sombra, deciden que se vuelven a inscribir en el tratado. Eso es imposible desde el punto de vista del derecho internacional, es una aberración. Pero como te digo, ellos no están respetando el derecho internacional que ellos mismos diseñaron y simple y llanamente están implosionando ese orden jurídico internacional para imponer por la fuerza un estado de excepción o un caos generalizado y de allí entonces, a través de la imposición, diseñar un nuevo sistema a su libre interpretación o simple y llanamente no hay ley. Es más grave aún. El asunto es hasta dónde lo lograrán, porque también es cierto es que mientras esto hacen, hay otras naciones que tampoco se quedan quietas. No, evidentemente. Y no solamente me refiero a las potencias, como Rusia y China, que es un tema que ya seguidamente voy a conversar con un analista, sino que son estas naciones del sur del continente, por ejemplo, para este caso, como les han llamado los expertos economistas ortodoxos, las naciones de la periferia, que tampoco se quedan quietas. Claro, porque fíjate, el ser humano tiene una característica fundamental, y es que no ceja en su afán por sobrevivir, y además sobrevivir dignamente. Es decir, ese es el conatus, la idea de que tenemos que luchar y militar para seguir viviendo. Entonces, si tú tienes un sistema que te está oprimiendo, un sistema que te está esclavizando, un sistema que no te permite comer y tú ves morir a los tuyos, tarde o temprano esa tensión social se va a reflejar y van a surgir y van a insurgir movimientos que simple y llanamente estén luchando por su sobrevivencia, por su dignidad y por el respeto a su propia libertad. Eso es absolutamente lógico porque el ser humano no se deja matar simplemente. Tiene un conatus que es su sentimiento, su idea de sobrevivir. Y frente a una subyugación, a la esclavitud o a la dominación, evidentemente que va a dar resultado de ello. No se va a dejar matar, no se va a dejar morir así tan fácilmente. Un ejemplo de ello es la resiliencia del pueblo venezolano. Sí. Muchísimas gracias, María Alejandra. A ti, un placer. Gracias igual, siempre por acompañarnos. Gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticias con un tema central. ¿Qué pasa dentro de la Asamblea Anual de Naciones Unidas? Vamos con la segunda arista, adelantamos. Son dos potencias que coinciden en su valoración de la situación mundial. Rusia y China denuncian intentos de desechar el derecho internacional por intereses particulares de una nación de Occidente. ¿En qué más coinciden sus discursos? ¿Cómo se traducen acciones globales? ¿Qué pasa con América Latina? Lo veremos al volver. Estamos en Es Noticia.
En noticia la ONU, la segunda arista. Este viernes, dos grandes potencias presentaron su visión sobre los desafíos que enfrenta el mundo. A Rusia le preocupa el aumento de la fragmentación de la comunidad internacional producto de intereses particulares, mientras que China se plantó en rechazo a acciones injerencistas y a las imposiciones de carácter comercial. El común denominador es Estados Unidos. Los mandatarios de Rusia y China no se presentaron en la Asamblea General de la ONU. En su lugar asistieron los cancilleres. Se trata de dos de los países miembros del Consejo Permanente de Seguridad del organismo. Los discursos de ambos diplomáticos coincidieron en la urgencia de defender el multilateralismo. El canciller ruso Sergei Lavrov presentó un proyecto de resolución sobre el fortalecimiento del sistema de control de armas. En este orden, destacó que los desafíos globales deben encararse sobre la base de la Carta de la ONU, pero países de Occidente pretenden evitarlo. Es imposible encontrar una solución sostenible a los desafíos globales que solamente podrán encararse sobre la base firme de la Carta de Naciones Unidas gracias a un equilibrio de intereses de los estados. Los países occidentales tratan de impedir el desarrollo de un mundo policéntrico, recuperar posiciones privilegiadas, imponer normas de conducta basadas en una interpretación limitada del liberalismo. En pocas palabras, nosotros somos los liberales y podemos hacer cualquier cosa. Se deja de lado el derecho internacional y a menudo se habla de una orden sobre la base de reglas. El propósito de dicho concepto es obvio: revisar las normas del derecho internacional que ya no le interesan al Occidente y sustituirlas por reglas ajustadas a sus propios esquemas que se elaboran según sus intereses políticos. Para el canciller ruso, el propósito de esas naciones occidentales es obvio: desechar las normas del derecho internacional que ya no le interesan y sustituirlas por reglas ajustadas a sus intereses políticos. La locución de Lavrov se da días después que Estados Unidos negara visados a varios funcionarios rusos que planeaban asistir a la sesión, al igual que lo hizo contra diplomáticos de Venezuela e Irán. Rusia prometió responder a las agresiones de Washington. En la misma línea, el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, expresó el compromiso de su país con el respeto de los principios del derecho internacional. China seguirá buscando una política exterior independiente. No habremos de coartar a nadie a la sumisión. Nos hemos basado en intereses nacionales y derechos legítimos y nunca nos vamos a rendir a ninguna presión. China se ha comprometido con los principios básicos de igualdad soberana y no injerencia en otros países. El canciller chino denunció que la provocación de controversias comerciales que representan las sanciones e imposición de aranceles desde Estados Unidos socavan el multilateralismo. Wang Yi afirmó que China hará respetar la justicia internacional. No es legítimo ni justificable que un país en posición de poder imponga sanciones unilaterales o ejerza jurisdicción sobre otros países, y tal práctica no tiene la base del derecho internacional. El poner los intereses de uno ante los intereses de otros países es una práctica que no cuenta con el apoyo del pueblo. El discurso de Wang Yi se produce 2 días después de que Washington anunciara sanciones sobre otras 5 compañías chinas y algunos ciudadanos bajo el pretexto de incumplimiento a las medidas restrictivas en relación a Irán. Nuevamente, la actitud supremacista de Estados Unidos es protagonista en Naciones Unidas como el más claro transgresor de los principios fundacionales. Ahí están los asuntos globales para analizar, sin duda, que marcan también situaciones en América Latina. Para ello nos acompaña Ángel Rodríguez, diputado del Parlasur, diputado de la Asamblea Nacional, aquí a mi lado. ¿Cómo estás, Ángel? Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Gracias a ti. Hay una frase de Sergei Lavrov, del canciller de Rusia, que me parece que es bastante clara con respecto a la situación tan desafiante para entender el mundo, pero también de crisis desde tantas aristas. Él decía: el propósito de naciones occidentales es obvio: desechar las normas del derecho internacional que ya no les interesan y sustituirlas por reglas ajustadas a sus intereses políticos. La pregunta allí es entonces si ya todas esas normas que crearon ellos mismos intentan ser quebradas, y de tal manera, ¿quién va a llevar la batuta con respecto a las nuevas que se impongan? Tatiana, la dinámica mundial, producto de las contradicciones económicas, financieras y sociales, geopolíticas,
ha venido generando desde hace tiempo un conjunto de movimientos fuera de la Organización de Naciones Unidas. Y un movimiento de esas características con un potencial tremendo, porque observó desde hace tiempo, desde su fundación, lo que estaba pasando en la Organización de Naciones Unidas, el movimiento de los no alineados. Es un movimiento de países que se ha venido dando cuenta cómo en la Organización de Naciones Unidas, por ser países, no potencias en su mayoría, no tienen ningún tipo de ascendencia en ese nivel de organización que se llama Organización de Naciones Unidas. Y como consecuencia, bueno, de esas contradicciones van a ir apareciendo movimientos de esas características. Por eso es que Sergei Lavrov, en la apertura de su discurso y en el titular que ustedes ponen acá, dice: Occidente trata de evitar un mundo policéntrico. O sea, Occidente trata de evitar el nacimiento, el crecimiento y el desarrollo, porque ya está presente, de un conjunto de países que se vienen reuniendo en un centro con una diversidad tremenda, que pudiéramos decir que están en el movimiento de los no alineados, que están ahorita enfrentando la agresión de una manera coordinada. ¿Quiénes las están enfrentando? Turquía, China, Rusia, Irán, ¿no? Sí, de hecho son no solamente naciones que estarían en procesos de desarrollo, que les esté yendo bien en términos económicos, como por ejemplo Bolivia, que también denuncia un intento de intervención a las elecciones que ya son el próximo 20 de octubre. Son potencias como Rusia y China. Y aquí hay algo que llama mucho la atención, porque en el discurso del presidente Trump, él decía que el comunismo fue un fracaso, que el socialismo jamás ingresará a los Estados Unidos, pero hay una cifra que llama mucho la atención. China tiene los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, así que Estados Unidos le debe a China 1.146 billones de dólares. Billones de dólares, ¿no? Es una cifra que no cabe en la cabeza. Sí, el comunismo fracasó, pero Estados Unidos le debe a China eso. Eso. Sí. Entonces resulta bastante paradójico. Esa es una realidad que de alguna manera tampoco se refleja dentro de Naciones Unidas, así que se dice lo que se quiere. Sí, mira, yo creo que las Naciones Unidas, desde el punto de vista político, por la presencia del mundo allí, es una trinchera que no se debe desaprovechar para denunciar, como lo ha hecho la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Esa intervención de Delcy Rodríguez prestigia a la mujer venezolana, prestigia a la mujer latinoamericana. Sin duda. Que tiene, digamos, en su recorrido y particularmente en la Revolución Bolivariana, una vanguardia importante. La mujer venezolana es mayoría y es vanguardia en la Revolución Bolivariana. Y ese ejemplo, porque lo que no aparece en las cámaras es que uno escucha los aplausos, pero yo creo que haber visto que los asistentes al plenario se pararon cuando él sí creo que terminó la locución. Sí, lo que pasa es que allí lo cortaron. No Correcto. sucedió con otras intervenciones que fueron a los planos generales al finalizar las intervenciones. Con ella eso no pasó. No, entonces lo que viene sucediendo se expresa en la Organización de Naciones Unidas, se expresa en los movimientos y en las agrupaciones de países que se vienen dando alrededor dentro y fuera de la ONU, porque lo que viene sucediendo, lo que ha venido sucediendo en el continente latinoamericano y caribeño, ¿por qué se construye la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños? Porque ya la OEA no expresaba el sentimiento general y no lo expresa todavía. Es un instrumento de dominación, de agresión, y hay que estar muy pendiente de lo que pasa allí, pero no expresa el sentimiento de cambio de los pueblos y sus vanguardias en el continente, y se generan esas organizaciones regionales que permitieron avanzar en acercamiento de los pueblos y en solucionarle problemas a los pueblos. Pero fíjate cómo los mismos países potencias, los mismos hegemónicos, Claro. como el caso de Estados Unidos, intentaron por distintas vías fracturar el caso que plantea CELAC y mantener la hegemonía de la Organización de Estados Americanos. Correcto, pero antes eso no sucedía. Hace 10 años eso no sucedía.
Ahora sí está sucediendo y todo depende de la correlación de fuerza que se esté generando. Yo tengo la percepción de que lo que está sucediendo a nivel regional, en el continente africano, que está presente en el movimiento de los no alineados, en el movimiento de los países árabes que están presentes allí, en el movimiento de los países latinoamericanos, va a tener unas consecuencias importantes dentro de la Organización de las Naciones Unidas, porque es un espacio invaluable para denunciar, es un espacio invaluable para denunciar las agresiones, pero también para denunciar los avances, las victorias de los pueblos. Y es por eso que es importante estar pendiente también de lo que sucede allí. Pero y también usado, Ángel, para decir mentiras y para para imponerlas como una verdad. Mira, por ejemplo, el informe que presenta Iván Duque, mira, por ejemplo, lo que dice el presidente Trump, mira, por ejemplo, lo que dice Israel sobre Palestina e Irán, etcétera, etcétera. Cada una de acuerdo a sus propios intereses y a quién considera su enemigo. Correcto, pero ve lo que va a pasar allí. Cada quien dice su verdad y los pueblos van a darse cuenta de cuál es la verdad. Y los pueblos vienen dándose cuenta de cuál es la verdad. Si se sigue desarrollando una organización de Naciones Unidas que exprese en hechos, los países presentes en ella, expresen en hechos los que han avanzado, cómo han avanzado, quién los detiene, quién los agrede, eso va a generar cambios importantes. Independientemente de las circunstancias, si son dentro o no de la Organización de Naciones Unidas. Yo lo que creo es que viene sucediendo ya desde hace tiempo ese proceso de centros de dirección, de decisión, de coordinación de un conjunto de países, y un ejemplo concreto lo tuvimos a nivel regional, un ejemplo a nivel más allá de nosotros es el movimiento de los no alineados, y se va a seguir generando y se van a seguir afinando posiciones en la Organización de Naciones Unidas. Pero fíjate, Ángel, algo, el nivel de agresividad, de nuevo llevamos el ejemplo de Estados Unidos o también el caso de Israel para Oriente Medio sobre Palestina e Irán, es muy acelerado, va muy rápido. Se necesitan entonces más acciones, por ejemplo, dentro del movimiento de los no alineados, más aceleradas, mucho más rápidas, que tengan más proactividad, más decisión para convertirse en un muro de contención de tanta agresión. Claro, y es que vamos a hacer... ¿Por qué Estados Unidos no ha podido agredir a Irán? ¿Por qué no ha podido invadir a Venezuela? O sea, ¿por qué? ¿Porque nosotros somos una potencia militar? No. Es por el conjunto de relaciones que hemos construido. Es porque el mundo ha venido cambiando desde el punto de vista de la hegemonía de Estados Unidos. Ya no, Estados Unidos no es el hegemón del mundo. Ya Estados Unidos no decide unilateralmente, desde que lo derrotaron en varias guerras que ha tenido, donde ha sido guerras de 14, de 15 años, ya no está dispuesto a entrar directamente a invadir naciones. Y entonces, el caso específico aquí, ¿por qué Colombia es un satélite con 7, 8 bases militares en su territorio? ¿Por qué se aprueba el TIAR en la Organización de Estados Americanos? Porque en la frontera colombo-venezolana puede suceder lo que ocurrió entre Nicaragua y Honduras con los contras, que se genera una confrontación porque Estados Unidos a través de la frontera de Honduras mete los contras. Lo mismo puede pasar aquí. Una agresión de Colombia con su paramilitarismo, con sus narcotraficantes, con sus bandas armadas, y bueno, y se dice a nivel mundial, a nivel de la región, que hay que activar el TIAR porque hay una agresión de Venezuela hacia Colombia. Ese es un elemento importante. Y a propósito, permíteme de ese elemento, recuerdo la fotografía de la vicepresidenta del CI, que la muestra a la comunidad mundial, a todo este estrado internacional del autoproclamado con uno de los referentes de un grupo narco paramilitar colombiano que lo ayudó a pasar, y bueno, ya están todas las pruebas de eso. Y los videos. De este lado. ¿Y quién lo recogió? ¿Qué helicóptero fue? ¿De dónde salió toda esa logística? De Colombia. De Duque. ¿Qué tanto realmente podrá desenmascarar a nivel internacional, pero de este nivel de realidad, sobre Venezuela cuando se lleva a ese estrado internacional? Venezuela ha denunciado todo, particularmente en los últimos 8 meses, con respecto al bloqueo.
¿Qué mensajes envía desde ese estrado internacional esta jornada? Mira, es un mensaje contundente. Es un mensaje contundente de unidad a todos los pueblos del mundo para enfrentar un enemigo común. Porque en esencia lo que nuestra vicepresidenta está diciendo ahí es que hay un país que perturba a nivel internacional, un país que invade, un país que agrede, un país que ejerce medidas coercitivas sin ningún tipo de autoridad y que hay que frenarlo de alguna manera. Y en ese sentido uno observa la aceptación de ese discurso, ¿no?, en la organización, en la ONU, uno observa la aceptación real, porque cuando la vicepresidenta va al estrado la aplauden y cuando termina y la interrumpen varias veces cuando habla. Entonces, eso es una tribuna importantísima porque te va a permitir, cuando tú presentas pruebas como ella las presenta y cuando presentas las coordenadas de dónde están los espacios donde están entrenando los paramilitares, ¿no? Entonces ya esos son elementos concretos. Y cuando demuestra que Duque fue a mentirle, no a Venezuela, sino a la comunidad internacional en su espacio, en la Organización de Naciones Unidas, es un hecho que te genera más representatividad y más ascendencia dentro de los pueblos del mundo y dentro de esa dirigencia que está presente en ese evento tan importante para los países que nos sentimos agredidos, como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, como Irán, como Rusia, como China. Y son 32, hizo la cuenta la vicepresidenta. Sí, sí. Todo esto es lo que ha pasado dentro de Naciones Unidas y aún nos queda un asunto más por detallar, la situación con Irán, que también ha sido transversal. Ángel, gracias. Gracias por acompañarnos. A la orden. Un placer. Siempre a la orden. Muchísimas gracias. Vamos entonces a la segunda última pausa. En la tercera arista, la revolución islámica de Irán es un tema transversal en esta Asamblea Anual de Naciones Unidas. Ante la comunidad internacional, su presidente allí en pantalla denunció el terrorismo económico que aplica Estados Unidos contra su país y cualquier otra que no sirva a sus intereses. Nos preguntamos lo siguiente: ¿es Irán acaso el próximo plan guerrerista de la Casa Blanca? Vamos a revisarlo en detalle al volver. Estamos en Desnoticia. En Noticias Naciones Unidas, la tercera arista enfocada en Irán. Este viernes el presidente de Estados Unidos descartó el levantamiento de sanciones a la nación persa como condición para reunirse con su homólogo Hassan Rouhani en el marco de esta asamblea anual del organismo. Una lógica condición para sostener un encuentro de alto nivel, que sea de igual a igual. El presidente de Estados Unidos hizo esta declaración un día después que el Pentágono anunciara que enviaría 200 efectivos de refuerzo, además de una batería de antimisiles y radares a Arabia Saudí en supuesta defensa de los ataques de Irán a sus instalaciones petroleras. La respuesta del gobierno persa es llamar a la defensa del estrecho de Hormuz a través de la creación de una coalición de la esperanza, así la ha llamado coalición de la esperanza por la estabilidad de la región. Quisiera invitar a todos los países afectados directamente por los sucesos en el Golfo Pérsico y en el estrecho de Hormuz a la coalición de la esperanza, lo cual significa el emprendimiento de paz de Hormuz. El objetivo de la coalición para la esperanza consiste en fomentar la paz, la estabilidad, el progreso y el bienestar para todos los residentes del estrecho, de la región del estrecho de Hormuz, y aumentar la concordia, el entendimiento mutuo y las relaciones pacíficas y amistosas entre ellos. Ahí está parte de la declaración del presidente de Irán, Hassan Rouhani. Vamos a analizar este hecho con Pablo Jofré, periodista y escritor chileno, analista internacional, nos acompaña de Santiago de Chile. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Tatiana, buenas noches.
La respuesta del presidente de Irán, Hassan Rouhani, ante todas estas acciones, algunas de la retórica, otras ya con hechos concretos, es llamar a una coalición internacional para defender el estrecho de Hormuz. ¿Qué tanto le tomarán la idea naciones que sabemos que también están afectadas por Estados Unidos, pero pueden resultar temerosas de lo que suceda en esta región en este momento que parece con tanto nivel de tensión? Creo que, primero que todo, Tatiana, se trata de una jugada política, diplomática muy hábil, porque se trata de encauzar las decisiones respecto a la paz de la zona, no a Irán, sino que a precisamente aquellos que han agredido a la región, aquellos que han generado inestabilidad en la zona. Por tanto, estamos hablando de un pasar la pelota en jerga futbolística para que otros se pronuncien si quieren guerra o quieren paz. Es hábil porque el gobierno iraní le ha dicho al mundo: nosotros lo que queremos es una coalición de la esperanza, que ratifica la voluntad de Irán por la paz, que ratifica, por tanto, el camino del diálogo, la negociación, los acuerdos, la estabilidad, la paz de la zona. No coaliciones que anden patrullando el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz y el Golfo de Omán, como es lo que ha practicado y quiere practicar Estados Unidos a través de la flota que tiene afincada en Bahrein y a la cual se ha querido sumar incluso la entidad sionista. Esta es una jugada hábil. Ahora, ¿podrán ellos, países de las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico, sumarse a esta iniciativa? Difícil. Ya vemos lo que pasó, Tatiana, con Qatar, cuando este emirato quiso acercarse a Irán y le dijo al resto de los países: dejemos de confrontar a la República Islámica, busquemos un camino de pacificación, y vino de inmediato la sanción, el bloqueo por parte de Arabia Saudí, que es quien maneja las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico. Es muy difícil llevarlo a la práctica, pero indudablemente es una jugada política hábil en el terreno de la diplomacia internacional de poner en la mesa de negociación un tema de paz. Es un asunto que resulta muy interesante, pero te escucho atentamente y me pregunto si realmente logrará por lo menos bajar un poco el nivel de tensión, cuando también nos hemos preguntado si es que Irán es la próxima aventura belicista de la Casa Blanca. No va a bajar la tensión en la zona. Esto se trata de entender que la propuesta se da en un marco internacional, la Asamblea General de la ONU, 193 países que participan, donde ante una retórica belicista como la de Arabia Saudí, la de Colombia, la de Estados Unidos, hay otras posturas que no son belicistas. Hay posturas que llaman a la concordia, a la paz y al diálogo. Tal vez no se llegue a un acuerdo. Va a ser difícil por la hegemonía, el poder y la influencia que ejerce Estados Unidos en la zona. Pero va a generar movimiento, elementos de discusión. Nadie podrá decirle a Irán que no está dispuesto al camino de la paz, mientras otros mandan tropas a Arabia Saudí, misiles, o quieren participar de coaliciones bélicas. Otros países como Irán proponen caminos de entendimiento. No va a bajar la tensión, insisto, Tatiana, porque aquí hay una administración, que es la de Donald Trump, decidido a agredir a todos los países que no sean complacientes ni condicionales, pero no se va a aventurar con Irán. Me queda como algo. No lo va a hacer con Venezuela. Tal vez utilice mercenarios, atentados de bandera falsa, embargos, sanciones. Pero ni Venezuela ni Irán son países con los cuales Estados Unidos se atreva a meter marines en las playas y en las costas de estos países. Pablo, me queda algo por preguntarte, y es si toda esta misma situación que se generó con la explosión de las dos centrales petroleras Aramco de Arabia Saudita
tenía algo de planeado. Solamente lo dejo planteado, solamente lo pregunto, porque inmediatamente después, sin prueba alguna, acusan a Irán. Y eso genera muchísimas suspicacias. Sin duda, Tatiana, que frente a los Estados Unidos, frente a Arabia Saudí y la entidad sionista en la zona, hay que tener las mayores sospechas. Las direcciones de entendimiento de lo que sucedió, yo diría que son dos, esencialmente. Las fuerzas de la resistencia de Yemen, capaces de enfrentarse a un agresor como Arabia Saudí, lanzan drones a la yugular económica de Arabia Saudí, que son estas empresas Aramco relacionadas con el petróleo. Y la otra, que haya sido quizás una operación de falsa bandera destinada precisamente a originar, previo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, una acusación contra Irán que no cayó en la trampa de las acusaciones. En el plano personal me inclino por la resistencia de Yemen, capaz de llegar con un sistema de misiles bastante económico para lo que se ocupa en la zona, a la yugular económica de Arabia Saudí, a oleoductos y a refinerías. Creo que esa es una muestra de fortaleza militar del movimiento Ansarolá, del movimiento de resistencia de Yemen. Y hay que explicarlo de alguna forma, ¿no? Unos dicen aquí está participando activamente Irán y hay que sancionarlo porque es una agresión a la paz. Cuando bien sabemos que la agresión a la paz en la zona ha sido propiciada y llevada a cabo precisamente por Arabia Saudí a partir de marzo del año 2015, cuando agrede a Yemen, por Israel contra Palestina desde el año 1948, contra Irak desde el año 2003, contra Siria desde el año 2011. ¿Quién quiere la paz? ¿Quién propugna la guerra? ¿Quién lleva la guerra a los territorios del Levante Mediterráneo y de Oriente Medio? No es Irán, no es Yemen, no es Palestina, es esta triada que le llamo yo el verdadero eje del mal, conformada por el imperialismo norteamericano, el sionismo israelí y el wahabismo de Arabia Saudí. Este es el escenario de un hecho que también se ha registrado de manera muy clara y detallada en la Asamblea Anual de Naciones Unidas. Pablo, gracias, muy buenas noches, buen fin de semana. Gracias a ti, Tatiana, y un saludo a todos en Telesur. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Que tengan un buen fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes, 8:30 de la noche, hora local, como siempre, en Caracas, en Venezuela. Ahora que lo recuerdo, miren ustedes, el próximo lunes, nuestro espacio en Noticia cede esta hora, porque llevaremos un programa especial de 70 años de la Revolución Popular China. De una vez están invitados, eso sí, comienza a las 8:30, tendremos transmisión interrumpida para conocer todo lo que suceda en esa parte del mundo. Será hasta entonces y sigan con nosotros.